Muy buenas tardes para todos. Les saluda la doctora Jessica Escurra. En nuestra clase de hoy, dentro de nuestra cátedra de Fisiología Médica 1, vamos dentro de la unidad de Fisiología Respiratoria, el día de hoy vamos a hablar sobre el coeficiente ventilación-perfusión, ¿sí? Algunos de los temas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Vamos a ver generalidades, las diferencias que existen entre la ventilación y la perfusión en los alvéolos, en los pulmones, el coeficiente ventilación-perfusión normal, el shunt alveolar patológico y el espacio muerto alveolar también patológico. Entonces, en cuanto a lo que sería el objetivo de la clase es conocer cómo se produce la ventilación y la perfusión a nivel pulmonar, ¿sí? Identificar cuáles son los coeficientes, ventilación, perfusión anormal también, ¿verdad? Cómo se da también en los pulmones de un adulto sano, cómo está relacionada la ventilación y perfusión. Entonces, de este modo, damos inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, en cuanto a las generalidades, ¿verdad? Vamos a ver que quiénes van a determinar la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Vamos a tener dos factores, ¿sí? Por el cual van a estar determinadas estas presiones, que va a ser la velocidad de la ventilación alveolar, a lo que llamamos la ventilación, ¿sí? Y la velocidad de la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, a lo que nosotros vamos a llamar perfusión, ¿sí? Y para que haya, ¿sí?, una correcta función pulmonar, ¿sí?, la ventilación debe ser proporcional, ¿sí?, a la perfusión, ¿sí? Entonces, debe existir una buena relación entre ambos, ¿sí? Entonces, todo el desarrollo de la clase vamos a ir viendo en cuanto a lo que serían su relación y cómo deben encontrarse esos valores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes determinan la presión parcial tanto de oxígeno y del oxígeno y del dióxido de carbono en los alvéolos? Es la ventilación y la perfusión, ¿ok? Vamos a ver un poquitito a nivel alveolar, ¿verdad? Acá vemos que la ventilación va a depender del aire que va a ir entrando a los pulmones, ¿sí? Y la perfusión, esto es en cuanto a lo que sería la ventilación. Perfusión va a depender del intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es importante que ustedes identifiquen en lo que sería ya la ventilación y la perfusión, para que luego podamos entender qué ocurre si existe algún tipo de obstrucción a nivel capilar o a nivel alveolar, qué es lo que se va a ver afectado. Entonces, la ventilación va a depender del aire que ingresa, que entra a los pulmones, ¿sí? Y la perfusión es el cambio de gases, ¿sí? Tanto como dióxido de carbono como el oxígeno, ¿ok? Entonces, de este modo tenemos ya lo que sería, tenemos este concepto entre ventilación y perfusión, ¿sí? En la clase anterior habíamos visto sobre las presiones parciales, ¿verdad? Acá tenemos un alveolo
donde hicimos un zoom, ¿sí? Y vemos que las presiones parciales, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, se mantenían a estos niveles, ¿sí? Lo que sería ya una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Es importante que ustedes sepan estos valores para que podamos entender ya lo que posteriormente puede llegar a ocurrir si entre el coeficiente de perfusión y ventilación se ven aumentados o disminuidos. Entonces, estos valores en cuanto en el alveolo, en el extremo venoso y arterial, ¿sí? ¿Cuántos son estos valores que vamos a ir encontrando, ¿sí? Porque si existe algún tipo de interrupción del flujo, ¿sí? A nivel de la perfusión o a nivel alveolar, entonces estos valores van a ser modificables. Por eso, ¿tienen que saber estos valores? Sí, tienen que saberlo. Entonces tenemos acá la presión parcial a nivel alveolar, que son la de oxígeno y la de dióxido de carbono que encontramos aquí, y las que encontramos en el extremo venoso, que tenemos ya lo que sería una presión parcial de oxígeno de 40 y de dióxido de carbono de 45. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más acá. Bueno, para explicar un poquito sobre la relación entre la ventilación y la perfusión, ¿sí? Es lo que es totalmente lo que nosotros ventilamos, ¿sí? Lo que nosotros ventilamos y lo que perfundimos, ¿sí? El perfecto, ¿verdad? El perfecto es de 1, ¿verdad? Significa que hay una misma cifra de tanto de ventilación como de perfusión, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que la relación entre ventilar y perfundir, ¿sí? Es lo que ventilamos y sacamos, lo que vamos perfundiendo, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, ya lo que sería una cifra de 1, que es el perfecto, ¿verdad? Significa que hay una misma cifra tanto de ventilación y perfusión, ¿sí? Pero en los adultos, o sea, en los pulmones de un adulto sano, ¿sí? Una relación entre ventilación, perfusión, es de 0,8, ¿sí? Entonces decimos que esta cifra es considerado lo normal, ¿sí? Entonces, vamos a manejar esta cifra en cuanto a lo que sería la perfusión, la ventilación y la perfusión es de 0,8. Doutor, Hola. então a gente pode concluir que para que haja um equilíbrio dessas pressões, sempre é melhor Sí, que tenha uma perfusão maior. Sempre a perfusão tem que ser maior. Ou não? nosotros no, nosotros decimos que cuando hablamos de una relación entre ventilación y perfusión, nosotros tenemos que ventilar sobre lo que nosotros perfundimos, ¿sí? Entonces, decimos que hay una misma cifra, ¿verdad? Pero, como ya les dije, acá nosotros vemos que la relación entre ellas es de 0,8. Entonces, entre lo que sería la relación entre lo que nosotros ventilamos por minuto y lo que el flujo de sangre pulmonar por minuto, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos referencia entre relación. Y estos valores nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre
cuanto a lo que va ocurriendo al paso del aire y en cuanto a la perfusión. Entonces, vemos que en un adulto no es este el valor que vamos a tener. Nosotros decimos también que, un ratito, vamos a avanzar acá. Nosotros vamos a tener una ventilación, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que me hizo, no sé quién me preguntó, pero en cuanto a lo que sería la ventilación alveolar, ¿verdad? Nosotros tenemos, habíamos dicho en la primera clase que nosotros tenemos una ventilación de 4.200 ml por minuto, ¿verdad? Y vamos a tener una perfusión, ¿verdad? Que es el flujo de sangre pulmonar, que decimos que es de 5.200 por minuto, que son estos valores, lo que nosotros ya manejábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una división entre lo que sería la ventilación y la perfusión, ¿verdad? Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿verdad? Entonces ahí vamos a obtener ya lo que sería un coeficiente, ¿verdad? De ventilación-perfusión de 0,8. Entonces, de este modo tenemos aquí la ventilación alveolar de 4.200 y una perfusión de 5.200, ¿sí? Entonces tenemos ya lo que sería 0,8, que es lo que se considera, ¿verdad? Normalmente en un adulto sano, ¿verdad? Bueno, Doutora, então sí, mais uma dúvida surgiu aqui. Nós temos uma perfusão maior do que a ventilação, certo? sí, va a E ser mayor. Sí, nosotros, aonde que está lá naquela reserva inspiratória que dá essa margem para que a gente possa ter perfusão maior? ¿qué Que essa, pasó? Espera, no entendí tu pregunta, ¿qué? assim, como é que os pulmões mantêm uma perfusão maior do que a entrada de ar, do que a ventilação? Essa é a minha dúvida. Si nosotros vamos a perfundir más, ¿verdad? Por Isso. eso hay esa diferencia en lo que sería la relación, ¿sí? De 0,8, justamente porque la perfusión es de 5.200, ¿sí? Y nuestra ventilación es de 4.200, entonces existe esa diferencia y decimos que el coeficiente tanto de ventilación y perfusión va a ser de 0,8. Bueno. Acá nosotros tenemos las zonas, ¿verdad? Que van a corresponder a las zonas del flujo sanguíneo pulmonar, ¿verdad? Tenemos en tanto lo que serían los vértices y las bases, ¿verdad? Donde decimos que a nivel del corazón, ¿verdad? La presión capilar pulmonar por encima, ¿sí? Por encima del corazón va a ser baja, va a tener una baja presión, ¿sí? Entonces la presión capilar pulmonar por encima del corazón es baja, ¿sí? Y lo que nosotros ya decimos, ¿verdad? Por debajo del corazón la presión va a ser mucho más alta, ¿sí? Por cómo el corazón, ¿sí? Va a bombear sangre hacia arriba. Entonces, las presiones bajan, ¿sí? Bajan por encima del corazón. Entonces, es alta cuando es alta la presión, como vemos acá, es alta porque es por debajo del corazón, ya que se necesita, ¿verdad? Mucha más fuerza para llevar la sangre hacia el nivel del corazón. Entonces, eso es lo que explica lo que sería en cuanto a las presiones capilares pulmonares, ¿sí? Entonces, por encima del corazón tenemos una baja presión.
¿sí? Una baja presión en cuanto a la presión capilar pulmonar, ¿sí? Y por debajo del nivel corazón, ahí sí tenemos mucha más alta presión, ¿sí? Bueno. Bueno, acá por ejemplo tenemos que el flujo pulmonar va a depender de dos fuerzas, ¿sí? Tenemos acá un capilar, tenemos los alveolos, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender ese flujo pulmonar? ¿Sí? Va a depender de la presión capilar pulmonar, ¿sí? Que es lo que mantiene esa presión, es lo que va a mantener una distensión, ¿sí? Mantiene la distensión de este capilar. Entonces, vemos que este capilar está distendido por la presión capilar pulmonar, ¿sí? Que acá vemos PCP, ¿verdad? Entonces, la otra fuerza que también va a depender del flujo, o sea, el flujo va a estar dependiendo también de lo que sería presión alveolar, ¿sí? Que hace presión contra este capilar y lo comprime. Entonces va a estar, esta presión alveolar lo que va a hacer es comprimir este capilar. Entonces, ¿de quiénes van a depender el flujo de sangre pulmonar? Por la distensión capilar, ¿sí? Que es la presión capilar pulmonar y de la presión alveolar, ¿ok? Entonces, de este modo tenemos lo que serían ambas fuerzas por el cual van a depender el flujo pulmonar, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquitito también aquí lo que sería cómo es el flujo a nivel del vértice y de las bases de los pulmones, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, en los vértices, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría con el flujo? Era la presión en sí era más baja, ¿verdad? Y en las bases era mucho más alta la presión, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir que el flujo sanguíneo pulmonar, ¿sí? Hablando siempre del flujo de sangre, en el vértice, por estar por encima del corazón, va a tener un flujo intermitente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago referencia cuando digo intermitente? ¿Sí? Que no es continua, ¿verdad? Es intermitente. Entonces, en la sístole, ¿verdad? Que es la contracción del corazón, ¿verdad? Cuando yo hablo de sístole es porque el corazón se está contrayendo, ¿verdad? Es el movimiento del corazón y de las arterias, ¿sí? Para poder bombear la sangre, ¿verdad? Entonces, en la sístole, cuando hay un aumento, ¿verdad? Un aumento de ese flujo, ¿verdad? Por aumento de la contracción, por aumento, perdón, de la presión capilar pulmonar, ¿verdad? Vence a la presión alveolar, ¿sí? Y ya lo que sería en la diástole, cuando haya una dilatación, ¿verdad? Cuando es totalmente lo contrario de lo que ocurre en una sístole, cuando hay una relajación de los músculos, entonces ahí no hay flujo, por eso es intermitente. Entonces, lo que va a ocurrir en el vértice es que durante la contracción, durante la sístole hay flujo por aumento de la presión capilar pulmonar, ¿sí? Y eso va a hacer densa a las presiones alveolares, ¿sí? Y en la diástole no.
Entonces es un flujo intermitente. Sin embargo, cuando hablamos de en la base, ¿sí? En la base, ¿cómo se encuentra ese flujo de sangre? Decimos que el flujo va a ser continuo, ¿sí? No hay ninguna pausa, no hay ninguna intermitencia, ¿sí? Entonces, en las bases hay un flujo continuo, ya que su presión capilar, como decíamos que estaba aumentada, era mucho mayor, ¿verdad? Entonces, en este lugar, la presión, ya que la presión capilar es mayor, entonces esa presión, ¿sí? Esa presión capilar va a vencer la fuerza de la presión alveolar, ¿entienden? Entonces va a vencer tanto en lo que sería la diástole y la sístole, ¿sí? Entonces, en los vértices es cuando no ocurre eso. Acá sí, durante la sístole, entonces hay un aumento hay flujo, ¿verdad? Por aumento de la presión capilar, ¿sí? Y en la diástole no. Acá sí. Acá en la base, ya que la presión capilar es mucho mayor, entonces va a vencer tanto la diástole y la sístole. Entonces el flujo va a ser continuo. Estas son dos explicaciones así súper claras que ustedes tienen que también manejar, tienen que saberlo. Bueno. Bueno, muchas veces se habla, ¿verdad? Ya lo que sería en cuanto decimos que un ratito voy a aumentar un poquitito más. Bueno, que decimos, ¿verdad? Que las bases siempre están más perfundidas, ¿verdad? Que los vértices, ¿verdad? Eso es lo que se suele decir, ¿verdad? Y no hay algo de cierto en lo que nosotros decimos que en la base hay mayor perfusión, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a entender por este cuadro, por este gráfico, ¿verdad? Acá vemos que la perfusión, ¿sí? En la base, ¿sí? Es mayor, hay una mayor perfusión en la base, ¿sí? Y vemos cómo va descendiendo esa perfusión hasta llegar al vértice, ¿sí? Pero la ventilación, ¿verdad? También es mayor en la base, ¿sí? Y en los vértices es menor. Entonces, cuando generalmente se dice que en las bases de los pulmones es mucho menor lo que sería la perfusión y la ventilación, entonces no hay mucho de cierto al decir eso. Y justamente acá hacemos referencia a lo que sería la perfusión y la ventilación, entonces vemos que es mucho mayor en la base, ¿sí? Y en los vértices vemos que es mucho menor. Entonces, nos quitamos ese concepto de que la base, ¿verdad? De que la base tiene menos perfusión, ¿sí? O que es menos ventilado, ¿sí? Es totalmente lo contrario, ¿sí? Pero con respecto, fíjense acá, con respecto a lo que sería la ventilación, ¿sí? Decimos que en el vértice sí es menor con respecto a la base, pero el vértice va a estar mejormente ventilado que perfundido. Esas son las dos grandes diferencias, por decirlo de esa manera. Entonces, en la base existe menor ventilación, ¿sí? Con respecto a su perfusión. Y en el vértice va a estar mejormente ventilado que perfundido. Entonces, eso es lo que explicamos en cuanto a lo que decimos ventilación y perfusión. Existen esas dos grandes diferencias, pero la base es lo que
se encuentra mejormente perfundido y ventilado con respecto al vértice. Bueno, entonces acá vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre a nivel del vértice y qué es lo que ocurre a nivel de la base? Bueno, acá nosotros tenemos, ¿verdad? Como habíamos dicho, la ventilación en los vértices con respecto a su perfusión va a ser mayor, ¿verdad? Pero en la ventilación y la perfusión en la base va a ser mucho más alta. Bueno, entonces nosotros vemos una relación aquí. Vemos como la ventilación en los vértices va a ser mayor, ¿sí? En relación a la perfusión. Y el coeficiente de ventilación, perfusión, ¿sí? Va a ser mayor, ¿sí? Llegando a un lugar de 3. Entonces tenemos lo que sería entonces, perdón chicos, entonces vemos acá la relación que existe, ¿verdad? Entre lo que sería la ventilación y la perfusión en el vértice, ¿sí? Y como la ventilación en la base es menor, habíamos dicho que en la base teníamos menos ventilación que perfusión. Entonces, en su relación con la perfusión, ¿verdad? La relación va a ser de 0,6, ¿sí? Entonces, ahí justamente, ¿por qué? Porque tenemos, menos ventilación. ¿Entienden? Entonces, existen esas diferencias en cuanto al coeficiente ventilación-perfusión. En los vértices vamos a hablar de 3 y en lo que sería ya la base vamos a hablar de 0,6, ¿sí? Existen esas diferencias. Entonces, volvemos a repetir. En la ventilación, en los vértices es mayor, ¿sí? Recuerden el gráfico que habíamos visto anteriormente, entonces decíamos que la ventilación va a ser mayor aquí, ¿sí? Mayor ventilación que perfusión, ¿sí? Entonces, el coeficiente de la ventilación-perfusión, ¿sí? Va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor justamente ¿por qué? Porque hay más ventilación, ¿sí? Llegando a un lugar de 3. Bueno. Y en la base, como ocurre lo contrario, la ventilación aquí va a ser menor. Va a haber menos ventilación, ¿sí? Y en su relación a la perfusión, el coeficiente ventilación, perfusión, en la base va a ser de 0,6, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay menos ventilación. Entonces, esto es lo que vamos a explicar en cuanto al coeficiente de ventilación-perfusión, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito también lo que sería estos valores con respecto, y esto es lo normal, ¿verdad? Que es lo que nosotros encontrábamos normalmente, ¿verdad? En cuanto a la presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40, ¿sí? Entonces acá tenemos una relación en cuanto a lo que sería una ventilación y presión de 0,8. Bueno, como en los vértices decíamos que íbamos a tener más ventilación,
¿sí? ¿Qué perfusión? Entonces el oxígeno alveolar en esta zona, ¿sí? O sea, en la zona, en los alveolos, en los vértices va a ser mayor. Esto va a ser mayor, ¿ok? Entonces, es mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay suficiente perfusión como para ir supliendo las demandas de oxígeno, ¿sí? Y el dióxido de carbono alveolar entonces va a estar disminuido, porque hay mayor ventilación que perfusión, ¿sí? Hay algo que no está ahí pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el dióxido de carbono? Va a disminuir y el oxígeno va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la ventilación. Lo vamos a hacer otra vez de nuevo, ¿sí? Como en los vértices teníamos más ventilación, mayor presión que perfusión, el oxígeno a nivel alveolar en esta zona, ¿verdad? En los alveolos de los vértices va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay suficiente perfusión, ¿sí? Y el dióxido de carbono alveolar va a empezar a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventilación está aumentada. Y en la base va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Como hay un aumento de la perfusión y una disminución de la ventilación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la presión parcial de oxígeno disminuye. ¿Por qué? Porque la de dióxido de carbono está aumentado, ¿sí? Digamos que se acumula el CO2, ¿sí? Digámosle. Entonces, esas son las diferencias que ocurren tanto en el vértice como en las bases, ¿sí? Y tienen que saber explicarlo, tienen que saber los valores también en cuanto al coeficiente de ventilación perfusión, ¿ok? Bueno, espacio muerto, ¿verdad? El espacio muerto nosotros habíamos hecho referencia, ¿verdad? En las clases ya. En las clases ya anteriores, ¿verdad? Que hablamos de espacio muerto, el aire que entra pero que no hace hematosis, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que sería el aire que va entrando, pero no ocurre la hematosis, ¿sí? Pero vamos a tener estos tipos de espacio muerto, ¿verdad? Anatómico, alveolar y fisiológico, ¿verdad? A cada uno le vamos a dar una representación, ¿verdad? En cuanto a lo que sería el espacio muerto anatómico, ¿verdad? BDA con A minúscula, ¿sí? Que es de 150 ml, que es el aire que está en la nariz, en la boca, en la faringe, en la laringe, en la tráquea, en la bronquias, etc. ¿Sí? Este espacio muerto que nosotros llamamos anatómico no hacen intercambio, ¿sí? Y eso es lo normal, ¿sí? Y decimos que es de 150 ml, que es el aire que entra, pero que no hace hematosis, ¿sí? Y que se encuentran en todas esas zonas que ya les mencioné, ¿sí? El espacio muerto alveolar, vamos a aumentar, seguir un poquitito más acá. El espacio muerto alveolar, bueno, acá ya le vemos con esto, le vamos a representar de la siguiente forma, BDA mayúscula, es de 0 ml. Es el aire que está en los alveolos, es el aire que está en los sacos alveolares, en los conductos alveolares, dentro del alveolo, ¿verdad? Que no hacen hematosis, ¿sí? Pero en una persona normal, ¿verdad? Sí irán a hacer hematosis, sí va a haber perfusión.
Por eso es que es considerado el espacio muerto alveolar es de 0, ¿sí? No tiene que haber, ¿sí? En una persona normal sí van a ser hematosis, va a haber perfusión, por eso es que es de 0 ml, ¿ok? Entonces, decimos entonces que el espacio muerto alveolar en una persona normal sí hacen hematosis. Por eso es considerado 0. Y ya el fisiológico, ¿verdad? El espacio muerto fisiológico, ¿verdad? Representado de la siguiente manera, es de 150 ml, ¿sí? Que decimos que va a ser la suma, perdón, acá no sale, que va a ser ya la suma entre lo que sería el espacio muerto anatómico y alveolar, ¿sí? Entonces decimos que el espacio muerto fisiológico, ¿verdad? Es igual al espacio muerto anatómico, ¿sí? En condiciones normales. Entonces, la suma del espacio muerto anatómico y alveolar, entonces, es el resultado del espacio muerto fisiológico, que es de 150 ml. Bueno, veamos acá una unidad respiratoria, ¿sí? Esta es una unidad respiratoria donde ustedes recuerdan circulación pulmonar, ¿verdad? Donde la sangre sin oxígeno, la sangre desoxigenada llegan por las arterias, por la arteria pulmonar en este caso, que eran una de las variantes que encontrábamos, ¿verdad? Que la arteria pulmonar, cuando salía del ventrículo derecho, que les voy a mostrar una imagen acá, después vuelvo acá. Que ¿cómo les digo? La sangre desoxigenada que llegan a los ventrículos derechos y salen las arterias pulmonares son las únicas variantes que existen en cuanto a lo que sería que la arteria pulmonar, ¿verdad? El tronco pulmonar que posteriormente se bifurca en tronco arterioso derecho e izquierdo, llevan sangre sin oxígeno, ¿sí? Y las que van a regresar por venas, que son la sangre arterial, ¿verdad? O sea, sangre oxigenada en realidad. Entonces, esas son las únicas variantes que nosotros vamos a encontrar en cuanto a lo que sería, en cuanto a lo que sería les puedo decir, la anatomía, la fisiología, ¿verdad? Que encontramos esas dos variantes. Entonces, volviendo a lo que sería, tenemos acá una unidad respiratoria, ¿sí? Donde la sangre desoxigenada que llega a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Llega y van hacia los capilares, ¿sí? Se produce todo lo que sería el intercambio gaseoso y luego va por las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, a modo, ¿verdad? De hacer un poquitito más una referencia con respecto a la circulación pulmonar, entonces recuerden, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando llega esa sangre hasta los ventrículos derechos? Salen por la arteria pulmonar, van por las arterias pulmonares derecha e izquierda a los pulmones. Se produce la hematosis, se produce todo el intercambio de gases y vuelven a salir, ¿verdad? Pero van a regresar por la vena pulmonar, que lleva sangre ya oxigenada, ¿verdad? Entonces, acá vemos, un poco este estaba más, mm, ahí está.
hasta los pulmones y el corazón, que es lo que va a dejar la sangre oxigenada a través de los pulmones y posteriormente expulsada, ¿verdad? Por la arteria aorta hacia todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, acá vemos un coeficiente ventilación-perfusión, ¿verdad? Cómo van llegando, ¿verdad? La sangre venosa mixta. Acá tenemos el flujo de sangre uniforme y se produce el intercambio, ¿verdad? El intercambio de gases y luego va a ir pasando ya lo que sería la sangre ya oxigenada, ¿verdad? Para que puedan llevar al corazón izquierdo. Entonces viene por el corazón derecho, ¿verdad? Y ya luego se produce el intercambio de gases y salen en forma de sangre arterial, ¿verdad? Sangre oxigenada. Esto es lo ideal, ¿verdad? Esto es lo ideal, lo que ocurre fisiológicamente, normalmente ocurre esto, ¿verdad? Ya lo que serían presentar algún tipo ya de alteraciones, ¿verdad? Vamos a entrar un poquitito a ver ya lo que serían las alteraciones en ese coeficiente, ¿sí? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, por favor. Volvemos en 5 nomás. 5 minutos les pido. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay alguna alteración a nivel del coeficiente de ventilación-perfusión? Habíamos dicho que lo normal, ¿verdad? En un adulto mayor, ¿verdad? El coeficiente de ventilación pulmonar, ventilación-perfusión es de 0,8, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos referencia en cuanto a lo que sería que en muchas enfermedades pulmonares, ¿verdad? Algunas partes de los pulmones no están bien ventiladas, ¿verdad? Pero que carecen o que sí, van a carecer totalmente de algún flujo de sangre, en tanto que otras también pueden tener un flujo sanguíneo excelente, pero muy poca ventilación, ¿verdad? Entonces, podemos tener gravemente lo que sería el intercambio de los gases, ¿sí? A través de lo que sería la membrana respiratoria. Entonces, ya lo que sería, el intercambio de gases, ¿verdad? A través de la membrana. La persona puede llegar a sufrir en consecuencia una insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? A pesar de que la ventilación total, ¿verdad? Es normal la ventilación y también el flujo sanguíneo puede ser normal, ¿verdad? Pero con la ventilación, con una ventilación y el flujo de sangre distribuidos hacia diferentes partes de los pulmones, ¿sí? Y entonces, ¿qué nosotros vamos a ver aquí? Para poder, se desarrolló, ¿verdad? Un nuevo concepto con respecto a ayudar a lo que sería entender el intercambio respiratorio cuando hay un desequilibrio, ¿sí? Entre la ventilación y la perfusión, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos coeficiente de ventilación-perfusión, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que sería, van a buscar en sus libros, ¿verdad? Ahí van a encontrar ya lo que sería efecto del cociente ventilación-perfusión de la concentración alveolar de gases, es lo que yo les estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, busquen en sus libros, si es que están siguiendo, ¿verdad? Van a encontrar esta parte, ¿sí? Entonces, em, em, entonces, haciendo un poquitito de referencia, ¿verdad? La proporción entre una ventilación y una perfusión se expresa de la siguiente manera, ¿sí? Em, entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de que existe, cuando la ventilación, ¿verdad? Cuando encontramos un coeficiente entre ventilación y perfusión cero, ¿sí?
encontramos un shunt alveolar o un shunt patológico, ¿sí? Significa que el alveolo, si esto encontramos 0, significa que no está el alveolo ventilado, pero sí está perfundido, ¿sí? Es una forma de hacer referencia, por ejemplo, en lo que sería, ¿cómo les digo? Una comunicación, ¿verdad? Un cortocircuito, ¿verdad? Lo que nosotros vemos que la ventilación no llega a los alvéolos, pero puede igualmente estar perfundiendo. Puede perfundir, pero no está ventilado, ¿sí? Entonces vemos que hay una alteración en cuanto a lo que sería el coeficiente de ventilación y perfusión, ¿sí? Em, cuando, cuando, por ejemplo, hacemos un cálculo, ¿verdad? Eh, por darles un ejemplo, espérenme un ratito, por favor. Bueno, entonces acá ponemos, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Colocamos en la calculadora, ponemos 0 y lo vamos a dividir por cualquier número, ¿sí? El resultado va a ser 0. No importa, no importa cuánto sea el denominador, no importa cuánto sea el denominador. Si nuestro numerador es 0, el resultado va a ser 0. Y cuando no hay ventilación, ¿sí? Cuando no hay ventilación, no importa cuánto sea la perfusión, ¿sí? No importa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos referencia? Que a menor ventilación, menor coeficiente de ventilación-perfusión. Y eso vemos en este shunt patológico, ¿ok? Entonces tenemos lo que sería esta primera alteración en cuanto a lo que sería es igual a 0, ¿sí? Bueno, luego tenemos, ¿verdad? Ya lo que sería cuando mi coeficiente, ¿verdad? Cuando mi coeficiente ventilación-perfusión es mayor a 0, ¿verdad? Acá vemos es mayor a 0 y menor a 0,8, tendremos un coeficiente, ¿verdad? De ventilación pulmonar disminuido. Entonces, cuando tenemos lo que sería ya mayor a 0, pero menor a 0,8, tenemos una perfusión disminuida, ¿sí? Algo también que quería mencionarles acá, ¿verdad? A ver un poquito, encontraron, a ver un poco, para los que están con sus libros, ¿sí? Encontraron esta parte donde van a encontrar presiones parciales alveolares de oxígeno y dióxido de carbono cuando el coeficiente es igual a 0, después es igual a infinito. ¿Encontraron? ¿Alguien está siguiendo o no con sus libros? Para saber. Tô seguindo e não achei, prof. Hay una parte donde dice efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración alveolar de gases. ¿No? Sabe qual capítulo que tá? Y vas a encontrar en el 39, yo no sé, yo tengo el Guyton viejito acá a mano, pero entra en principios físicos del intercambio gaseoso. Busca y ahí van a agarrar y van a encontrar ya lo que sería después de la capacidad de difusión de la membrana respiratoria.
Ahí van a encontrar efecto del cociente de ventilación pero sobre la concentración alveolar de gases. ¿Encontraste? Sí, sí, ¿Encontraste? sí, Ok. Entonces ahí gracias. explica también lo que serían estas alteraciones de nada. Estas alteraciones en cuanto al coeficiente de ventilación-perfusión, ¿sí? Y acá también vemos lo que sería cuando hablamos de de un coeficiente de ventilación-perfusión infinito, ¿sí? Acá vemos, hablamos del muerto alveolar, ¿sí? O lo que nosotros llamamos espacio muerto patológico, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que el alveolo no tiene perfusión, ¿sí? Aunque sí esté ventilado, ¿sí? Que es lo contrario a lo que ocurría arriba. Entonces, cuando hablamos de infinito entre el coeficiente, ¿verdad? De ventilación-perfusión, ¿verdad? Hablamos de un espacio muerto alveolar o espacio muerto patológico, ¿sí? Entonces, ahí decimos, no tiene una perfusión, pero sí está ventilado, ¿sí? Entonces, si agarramos una calculadora nuevamente, ¿sí? Y ponemos un número, agarramos cualquier número, lo dividimos entre 0, ¿sí? La calculadora nos dirá que no será posible, ¿verdad? Porque el resultado va a ser infinito, ¿sí? Entonces, no hay perfusión, entonces no existe, no, es 0, es infinito, ¿sí? No importa si hay una ventilación, no importa si hay una ventilación. Entonces, de este modo tenemos esta alteración en este coeficiente también, ¿verdad? Y ya lo que sería un coeficiente mayor a 8, perdón, mayor a 0,8 pero menor que el infinito, decimos que el coeficiente está aumentado, ¿sí? Entonces, de este modo tenemos las alteraciones en cuanto a los coeficientes de ventilación-perfusión, ¿sí? Busquen en sus libros, ¿sí? Está ahí, está Então, doutor, dentro de lo que... doutor, ¿Sí? nesse caso, coeficiente acima de 0,8 e nós podemos, então, está tendo a ventilação, mas não está tendo perfusão, é isso? No te escucho bien, discúlpame, ¿sí? Decime mejor. No, Se o coeficiente está acima de 0,8, quer dizer que está tendo ventilação, mas no perfusão. Seria isso? sí, cuando es mayor, sí. Cuando es mayor a 0,8, sí. Então o fluxo sanguíneo é baixo. O fluxo sanguíneo, nesse caso, é baixo. Sí, es bajo. Sim. Ok. Cuando es mayor a 0,8, sí. Entonces, ver qué es lo que pasa cada uno de ellos, ¿sí? Acá vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una obstrucción completa a nivel del alveolo, ¿sí? Acá tenemos una obstrucción. Significa que no vamos a tener una buena ventilación, ¿verdad? Entonces va a haber alteración en la ventilación. Vamos a avanzar un poquitito. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos el alveolo, no hay ventilación, ¿sí? Hay una alteración en la ventilación. Entonces, por ende, mi coeficiente va a estar, ¿sí? Va a estar a 0. Entonces, en este alveolo vamos a tener lo que sería un coeficiente de... ¿Me escuchan bien? Porque me sale que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctora. creo que sí. Ok, ok. Entonces, obstruimos, hay una alteración en la ventilación, no está pasando un buen flujo de aire, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la presión a este nivel? Vamos a ver que van a estar alteradas, ¿verdad? Porque nosotros, en condiciones normales, decimos que tenemos una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y de oxígeno y de dióxido de carbono de 40. Nosotros estamos obstruyendo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta presión alveolar? Si estamos obstruyendo, va a disminuir la presión parcial de oxígeno, ¿verdad? Y va a aumentar lo que sería la de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esta presión se va a igualar con la de la sangre, ¿sí? Va a igualarse. Este tenemos el extremo venoso y arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Va a disminuir la de oxígeno y se va a igualar con la de la sangre, con la del extremo venoso, ¿sí? Con la de la sangre. Entonces, tenemos disminución del oxígeno y un aumento del CO2 cuando tenemos una obstrucción completa, ¿sí? Esto es en cuanto a lo que sería una alteración en el coeficiente también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye la ventilación, como habíamos dicho, ¿sí? Disminuye la ventilación. Entonces, teníamos un coeficiente de ventilación-perfusión 0. ¿Sí? No importa si no importa cuánto sea la perfusión, ¿sí? No importa. Si la ventilación, si hay una menor ventilación, entonces el coeficiente va a ser menor. Eso es lo que habíamos hecho referencia en cuanto al shunt alveolar o shunt patológico, ¿verdad? Bueno, y acá vemos, ¿verdad? En cuanto a lo que sería una obstrucción, acá vemos a este nivel lo que sería la obstrucción, ¿sí? Obstrucción a este nivel, acá podemos ver, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que hay una menos entrada de oxígeno, ¿verdad? Y vamos a tener ya lo que sería una disminución de la concentración de oxígeno. Entonces, lo que sería la sangre venosa, ¿verdad? Se iguala también a lo que sería, en cuanto a sus presiones, se igualan, llegan al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre al no oxigenarse, ¿verdad? De nuevo va a ir a mezclarse con la sangre arterial, ¿sí? Entonces tenemos ahí una sangre no oxigenada que va a ir junto a la oxigenada, causando lo que sería un cortocircuito alveolar, ¿sí? Entonces eso es lo que va a ocurrir en cuanto a lo que sería el shunt alveolar. Bueno, acá tenemos también, acá obstrucción, ¿sí? Acá tenemos la obstrucción a nivel alveolar y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No ocurre, ¿verdad? Lo que sería un buen intercambio de los gases, ¿verdad? Entonces, va a pasar esta sangre desoxigenada, ¿verdad? Va a ir pasando y va a haber una mezcla, ¿sí? Va a haber una mezcla de lo que sería la sangre con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, la sangre al oxigenarse, de nuevo, va a ir y se va a mezclar con la sangre arterial y eso es lo que nosotros llamamos cortocircuito, ¿verdad? Ya. Entonces acá llega lo que sería sangre desoxigenada.
va a llegar sangre desoxigenada, que en teoría acá nosotros teníamos que haber recibido ya la oxigenación, porque acá hay una obstrucción, disminuyó la concentración parcial de oxígeno, ¿verdad? Y entonces por eso va pasando ya una sangre desoxigenada a este nivel, que en condiciones normales no es lo que correctamente debe ocurrir, ¿verdad? Bueno, y ¿qué es lo que ocurre si nosotros tenemos una obstrucción? ¿Sí? Este ya es el otro extremo. Nosotros habíamos visto primeramente aquí, a este nivel, una obstrucción. Ahora vemos si tenemos una obstrucción, ¿sí? A nivel capilar, ¿verdad? Acá el capilar sufrió una obstrucción, ¿verdad? Vamos a ponerle un coágulo, ¿verdad? Algún tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Que obstruyó este flujo de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver alterado acá? Hay una alteración en la perfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué era que habíamos dicho? Que cuando teníamos una alteración en la perfusión, nuestro coeficiente de ventilación pulmonar va a ser infinito, ya que no hay una perfusión, independientemente de que si haya o no una ventilación. Entonces, si acá nosotros estamos teniendo una ventilación normal, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta presión? ¿Qué va a ocurrir con esa presión? Va a aumentar. Vamos a tener la misma concentración del aire que inspiramos, ¿sí? Que era de 149, recuerdan que era la cantidad de aire que ingresaba, ¿sí? Entonces, se iguala al aire que inspiramos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una buena ventilación, pero no hay perfusión. Por ende, el PCO2 va a disminuir, va a caer, ¿sí? Entonces ya fue saliendo todo ese CO2 que teníamos, pero no hay perfusión. Por ende, tenemos estos valores, ¿sí? En el caso de haber una alteración en la perfusión, ¿sí? Queda en cero el PCO2 y el PO2 va aumentando o se iguala a la misma concentración del aire que fuimos inspirando, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con respecto a la alteración en la perfusión, ¿sí? Tanto la alteración de la obstrucción a nivel alveolar como en lo que sería la alteración en la perfusión, vamos a tener diferencias en cuanto a lo que sería el coeficiente y en cuanto a las presiones parciales de esto de oxígeno y de dióxido de carbono. Bueno, y acá vemos, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Una alteración en lo que sería ya, alteración en cuanto a lo que sería la perfusión, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que normalmente esa sangre iba a perfundir, pero se obstruye y nosotros no vamos a tener acá lo que sería un intercambio, ¿verdad? Entonces, acá, espacio muerto alveolar, ¿sí? Y habíamos dicho que no debería de haber espacio muerto alveolar, ¿sí? Tenemos, pero es de cero. Pero en este caso sí hay. ¿Por qué hay? Porque el aire se sigue ventilando. Se sigue ventilando y en lo que nosotros estamos teniendo una alteración es la perfusión. Entonces, el espacio muerto alveolar en este caso, entra el aire, ¿sí? Pero no hay perfusión. No hay perfusión. Entonces, en este caso, encontramos espacio muerto. Bueno, y acá vemos en cuanto a lo que sería, tenemos una obstrucción a nivel alveolar y una obstrucción a nivel capilar, ¿sí? Entonces tenemos una alteración en cuanto a la ventilación, ¿sí? Y habíamos dicho que los niveles
cuando teníamos una alteración en cuanto a la ventilación, se iguala de concentración de la sangre, ¿verdad? Las presiones se igualan en el alveolo, ¿sí? Entonces tenemos acá de oxígeno 40 milímetros de mercurio y dióxido de carbono también, ¿sí? Y teníamos una relación de perfusión de 0, ¿sí? Y acá vemos normal, y acá vemos también en el caso de presentar una obstrucción a nivel de los capilares, ¿verdad? Del capilar, donde no hay una perfusión. Entonces decimos que tenemos cuando hay una alteración en la perfusión, entonces vemos una ventilación o una relación entre el coeficiente ventilación-perfusión infinito. ¿En qué caso nosotros vemos que se pueden llegar a presentar estos tipos de alteración? En los casos de que se presenta alguna obstrucción, en las bronquitis, en el asma, ¿verdad? Vemos estos tipos de obstrucción, ¿verdad? Y, a ver, acá vemos también en el caso de que, un poquito más para acá, vemos también que encontramos en los tromboembolismos pulmonares, en los enfisemas, también encontramos lo que sería los casos donde se haya alterada la perfusión. ¿Okay? Bueno, entonces acá vemos, ¿verdad? Ya lo que sería, en cuanto a lo que sería lo normal, ¿verdad? En el caso de que haya una alteración en la ventilación y una alteración en la perfusión, ¿sí? Entonces, solamente los niveles de las presiones en cuanto al dióxido de carbono y la del oxígeno, ¿sí? Entonces, ya lo que sería haciendo un poquito de un resumen, ¿verdad? Esto van a encontrarlo también en el Guyton diagrama. El diagrama, ¿verdad? De la presión de oxígeno y la de dióxido de carbono en cuanto a la relación ventilación-perfusión. Van a encontrar un poquitito de lo que sería el resumen de esto, ¿verdad? Entonces acá vemos cuando tenemos una obstrucción a nivel de los alveolos, ¿verdad? Entonces lo que va ocurriendo es que las concentraciones tanto de oxígeno, ¿verdad? Y la de dióxido de carbono se igualan con respecto al de la sangre, ¿sí? Y esto es lo normal, y aquí vemos en cuanto, en cuanto a lo que sería la alteración en la perfusión, donde vemos que el oxígeno está mucho más aumentado, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque sigue ocurriendo la ventilación, pero no hay ningún tipo de perfusión, ¿verdad? Bueno, eso con respecto al diagrama, ¿verdad? Y en qué caso nosotros vemos que la ventilación, en cuanto a lo que sería el coeficiente de ventilación y perfusión, está aumentado. Vamos a ver en los casos de insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿verdad? En el caso de que haya una hipoxemia, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en este lugar es que el oxígeno baja, ¿sí? Baja, pero el dióxido de carbono se mantiene normal. Como habíamos dicho en las clases anteriores, el dióxido de carbono era difunde más fácilmente, ¿verdad? Habíamos dicho con respecto a la difusión que era 20 veces más que el oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de que hablamos de hipoxémica cuando el oxígeno disminuye, pero el dióxido de carbono se mantiene normal, ¿sí? Y ya lo que sería una relación entre la difusión, entre la ventilación y la perfusión está disminuida, ya hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo 2, eso vemos en el caso de la hipercapnia, ¿verdad? Cuando hay un aumento del CO2. Esto es aumento del CO2.
Y generalmente esto se ve cuando hay instrucciones, ¿sí? Vemos cuando hay obstrucciones, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? En pacientes fumadores que observamos, que encontramos, ¿verdad? Generalmente ellos se les asocia mucho con las bronquitis y el enfisema, ¿sí? Y recuerden, que nosotros habíamos visto en la clase anterior con respecto al enfisema, ¿verdad? Que son aquellos que destruyen los tabiques, ¿sí? Los tabiques alveolares, y no solamente destruyen los tabiques alveolares, sino que también van a ir destruyendo los capilares, ¿sí? Entonces, al destruir los capilares, ¿qué va a ocurrir? Va a haber disminución de la perfusión. ¿Entienden? Entonces, cuando tenemos una relación de ventilación-perfusión disminuida, generalmente estamos hablando en pacientes que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónicas que se ven mayormente en pacientes fumadores, ¿sí? Entonces, de este modo, tenemos ya lo que serían el enfisema, que son que ya les había comentado, que son lugares donde hay una ventilación pulmonar aumentada, ¿verdad? Y las bronquitis donde están disminuidas, donde encontramos el shunt alveolar. Entonces, de este modo, tenemos lo que sería, en cuanto ya un poco de fisiopata también, ¿verdad? ¿Qué es lo que va ocurriendo en los pacientes que presentan estas anomalías, ¿verdad? Que van a encontrar también ya en sus libros, en la última parte, es bien cortito, ¿verdad? Que hace referencia a la anomalía del cociente de ventilación pulmonar, ¿verdad? Pero más que nada, resumiendo, es todo lo que encontramos en esta unidad, en este capítulo. Entonces, llegamos a la finalización de nuestra clase de hoy, ¿verdad? Ya lo que sería el transporte de oxígeno, dióxido de carbono por la sangre y los líquidos corporales va a ser nuestra próxima clase. Y luego vamos a terminar ya con lo que sería la regulación de la respiración, que es nuestro último capítulo de fisiología respiratoria. Entonces, terminamos nuestra clase de hoy y se quedan las personas que van a hacer sus entregas, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe, gracias.